Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Pues para concluir este primer ciclo de entrevistas comunitarias, nos acompaña hoy Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia. Digo concluir porque, si Dios quiere, volveremos en enero con otro ciclo de entrevistas comunitarias. Decir que, bueno, Isaac Sananes nos contará un poco de su trayectoria personal y, por supuesto, comunitaria. Y no sé, los que habéis visto el boletín, no sé si os habéis fijado que el pasado 22 de noviembre hubo en Valencia, en la Comunidad de Valencia, en la Universidad Católica de Valencia, unas jornadas sobre antisemitismo, donde tanto Carolina Eisen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España, y el propio Isaac Sananes dieron una charla, de lo que por supuesto nos contará luego. Bueno, Isaac, pues en clave personal, ¿quién es en realidad Isaac Sananes Aserfati? Yo. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. De verdad que muchas gracias por estar ahí, aguantar la tabarra de un ratito contando nuestras pequeñas. Porque yo sé lo que pasa, que esto de las comunidades son como contar la vida de la familia, ¿eh? Es decir, eh, piensa que somos una gran familia. Tenemos un sitio donde nos reunimos, a veces comemos juntos, etcétera, etcétera. Y yo lo he enfocado desde ese punto de vista, es decir, quiero intentar presentaros a la gente que forma la comunidad, cuál es nuestra casa, llevaros a donde vivimos y hacerlo pues de esa forma. Por supuesto, me presentaré como el anfitrión, Isaac Sananes. Nací en 1956 en Tetuán, cuando aún era protectorado español. Era en el 56, justamente deja de serlo. No sé si tenía una relación una cosa con la otra. El caso es que dejó de ser protectorado en ese año. Crecí lógicamente en seno de una familia totalmente judía, digamos, tendencia sefardí, como lo que predominaba en el norte de Marruecos, ¿no? Ahí Tetuán, Tánger, todas las poblaciones, habían muchas comunidades judías, y Tetuán era como una pequeña Jerusalén, ¿no? Mi idioma siempre ha sido el castellano, aunque mi padre me llevó a estudiar a la Alianza Francesa de Tetuán. Y bueno, pues seguro que mis orígenes se pueden encontrar entre los expulsados de España en tiempos de la Inquisición. Y como dije, hasta los 8 años estuve estudiando en la Alianza Francesa. A partir de ahí, tras una crisis familiar, salimos con mi padre rumbo a Palma de Mallorca. Ahí que nos íbamos toda la familia, siempre cerquita del mar. Tetuán, donde mejor lo pasábamos, era en Río Martín, Restinga. Son los nombres que no se me han olvidado. Casi me olvido el nombre de la calle donde nací, pero no a las playas donde iba. Eso ya me marcó tendencia. Entonces, vivimos ahí en Palma de Mallorca, dejando atrás un país que ya empezaba a resquebrajarse la convivencia religiosa. Y ya veíamos manifestaciones en las calles. Bueno, ya después, cuando pasó lo de la guerra de los 7 días, la cosa se empeoró más, pero bueno, ya iré contando sobre esos orígenes. En mi caso, en Palma, pues terminé mis estudios de bachillerato. Bueno, terminé, no, inicié mis estudios de bachillerato, y a eso de los 16 años, por razones laborales de mi padre, tuvimos que desplazarnos a otra isla, ni más ni menos que en el Atlántico, a Canarias, a Las Palmas. Allí terminé sí que mis estudios de bachillerato, inicié los estudios de arquitectura técnica, soy aparejador, y fijaros que terminé la carrera de arquitecto técnico, justamente terminé yo y empezó una de las crisis de la construcción. Y claro, ante no saber qué hacer ni ver que había opciones de trabajo, pues dije, vamos a seguir estudiando. Había un famoso curso puente, curso trasvase, en donde se podía estudiar en la Universidad de Madrid, en Barcelona, en Sevilla
y en Valencia. Madrid y Sevilla descartados porque el mar pilla un poco lejos, aunque tienen un buen río ahí en Sevilla, pero no cuenta. Y quedaba Barcelona y Valencia, y ahí mi padre, si le das a escoger, él era de Valencia. Nos tragábamos todas las fallas habidas y por haber, estuviéramos donde estuviéramos. Hicimos más kilómetros cargados con la Super-8, en pantalón largo, y bueno, aún tengo una anécdota que la voy a contar. Uno de esos viajes a ver las fallas, mi padre empezó a sacar, como siempre, fotos. Era más japonés que los japoneses. Es decir, veía todas las fallas a través de un agujerito y nos sacaba fotos pues con las falleras, ponte aquí, ponte allá, bueno, unas sudadas que no contarte. Y en una de esas que ya terminamos después cansados, voy a cambiar el carrete. Cambia el carrete y cuando se da cuenta no había carrete. Cuando no se dio cuenta que no había carrete, eso de ir para atrás a volver a sacarse todas las fotos es una experiencia que no se la deseo a nadie, ¿no? En fin, el caso, que Valencia fue la obligación donde me tuve que quedar porque mi padre, vamos, y además en Barcelona había otro problema. Para estudiar allí aparejadores tenía que hacer un traslado de expediente y bueno, pues saber el catalán, ya empezaban a moverse esos temas y dijimos, eso está más complicado. Total, que yo encantado me vine a Valencia, unas playas de narices y muy bien. Bueno, el caso es que en Valencia, pues lógicamente lo primero que hago, pues eso, buscar a ver si hay algún judío cerca. Y mi padre me dice, mira, ahí vete a ver a un señor que se llama Samuel Serfati, que fue amigo mío en Zopa Benalal, porque eran de los que salieron de Tetuán, eh, cogidos por Benalal para sus temas de los electrodomésticos y demás, y él te ayudará, porque creo que ahí conoce a todos los judíos y tal. Bueno, pues así hice. Llamé a Samuel, visité la sinagoga y la verdad que estuvo, bueno, pues gratificante, pero claro, había poca juventud y ya sabes, en esa edad o te das prisa en cambiar el mundo o el mundo te cambia a ti. El caso es que no asistí mucho a la sinagoga cuando tenía recién llegado a Valencia, pero ya en todas las fiestas y Pascuas, cuando me llamaba Samuel, pues ahí que iba, porque si no, se lo decía a mi padre y lo de la transferencia se podía retrasar. El caso es que ahí ya terminé la carrera, me desplacé a Madrid a la boda de mi hermana y ahí conocí a la que es mi mujer ahora, Estrella Israel, doctora en Ciencias de la Información. Con ella hemos tenido una hija que estudió en Francia y hoy trabaja en San Sebastián. Así que básicamente ese es mi recorrido en clave personal. Muy bien. Pues en cuanto a los inicios de la vida judía en Valencia, Isaac, como... Sí, vamos a ver. Como siguiendo el hilo de lo que es clave personal, pasaremos a la clave ahora institucional, ¿no? Lógicamente, cuando uno va madurando, se da cuenta de la importancia de las raíces de uno, empieza a conocer, claro, conozco a Estrella, que como buena doctora, pues me trató y me curó de alguna que otra algún que otro problema así de religioso, por decirlo de alguna forma, y como diríamos, mm, cogí con muchísimo amor el estar en las disciplinas, conocía a la gente, la verdad que lo pasábamos muy bien con Samuel y vamos, alargando eso, ya tuve una vida comunitaria plena, ¿no? A raíz de eso me impliqué bastante y al fallecer Samuel, pues me presenté a presidente porque no había otro que se presentara, que eso también hay que decirlo. Y claro, como no había otro, pues me eligieron. Pero vamos,
ser judío para mí ha sido siempre una gran responsabilidad, aunque al principio tuve mis devaneos. Es una gran responsabilidad pertenecer ni más ni menos al pueblo elegido, eh, estudiar, transmitir la Torá y lo que considero más importante, establecer o reconocer o acordarse o, no, o tener la memoria de tus antepasados. Es decir, transmitir sus enseñanzas, saber de dónde venimos, justamente eso, para saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y por eso a veces cuando me pregunto por qué estamos en Valencia, por qué me he quedado aquí, creo que la respuesta es que los judíos podemos vivir en cualquier sitio porque jamás olvidamos quiénes somos y arrastramos con nosotros nuestras propias raíces, buscamos nuestro microclima y volvemos a hacer nuestra pequeña Jerusalén, nuestra minyan, nuestra tefilá, nuestra zona de estudio, y eso vuelve a ser otra vez tu hogar, con lo que, bueno, pues puedes desplazarte con ese bagaje donde sabes que te trasplantarás a otra comunidad y eso pues nos da una libertad que no otras personas pueden decir que Es tienen. verdad, completamente de acuerdo. Nosotros somos de Tetuán también y me estás diciendo cosas que yo también siento. Claro. Fíjate, hace poco lo decía cuando salió Armando de la comunidad de Alicante. Estuvimos en el 50 aniversario de la fundación de la comunidad judía de Alicante Benidorm. Sí, Llevan 50 años, se dieron de alta en el Ministerio de Justicia en el 72. Y ahí contaban cómo surgió también la comunidad de Benidorm. La comunidad de Benidorm surgió también por buscarse, porque falleció el padre de uno de los judíos que ya iban ahí, se reunían a lo mejor para un arbito, para alguna cosa importante, se iban a Barcelona, a algún bar mitzvah, o lo que sea, no tenían comunidad, pero se vio ahora con la necesidad de juntar a 10 personas para tener minyan. Nosotros lo buscamos, bueno, y Samuel Sefati y otros buscaron por guías telefónicas, en fin, una cosa más. Ellos ni más ni menos se cogieron 2 personas a la playa, se fueron a la playa y buscaban Maguen David, a la gente que estuviera ahí tumbada al sol, a ver quién era judío. A los que veían un Maguen David dicen, perdona, tú eres hablando en inglés, francés, porque hay casi todos son ingleses, en la playa, imaginaros, preguntarle, mira, tengo este problema, necesitamos minyan, y bueno, así pudo conseguir más del 10, no, el doble o el triple de las personas necesarias para poder decir Kaddish y todo. Es decir, todos buscan esa necesidad que tenemos de encontrarnos los unos a los otros, ¿no? Claro, una vez que tienes ya el grupo que te sirve como base, pues es cuando puedes empezar a tener en cuenta el formar un cajal estable, en darte de alta en los diferentes organismos y, en fin, tener la cosa más o menos legalizada, ¿eh? Y de todas maneras, como los judíos, no necesitamos tampoco un espacio físico especial que esté sacralizado ni nada, sino un espacio que tenga, pues eso sí, esté bien iluminado, que tenga la posibilidad de reunir dos espacios en uno, es decir, una zona para meldar, para las oraciones y otras para estudiar, ¿no? Para que los niños puedan elaborar los estudios, para poderse reunir. Entonces, no es tan complicado el poder organizar un espacio. Pero claro, debido a la baja densidad de la población judía, en principio, eh, reunir a esas 10 personas, pues era difícil, porque una vez uno tenía que hacer una cosa. Entonces, eh, empezamos a ver que teníamos necesidad de una cosa, de un cajal más potente, con lo que tuvimos la suerte de que ya empezaron a implicarse los judíos que habían en Valencia, y aún hay, por supuesto, de muchas viniendo de muchos países, que ya contaremos después de dónde venimos, eh,
que Eso te iba a pudiera tener... preguntar, que yo supongo que casi toda vuestra comunidad viene del norte de Marruecos. ¿El Caal procede de ahí? Al principio sí, es decir, el norte de Marruecos, Turquía, países balcánicos, algunos que venían también de Centro Europa, pero muy pocos, pero sí, entre turcos y marroquíes, Argel, son los que principalmente formaron el núcleo primitivo de la comunidad, ¿no? Pero claro, aparte de tener el local, tener los libros que se fotocopiaban o se buscaban unos los que tenían de su padre y sacaban y traían a ese pequeño local que al principio se instauró en una planta baja de un edificio de viviendas. También buscábamos la opción de poder tener comida kosher. En aquellos tiempos no había internet, comprarla era más complicado, a veces se traía de Madrid para lo que eran lógicamente las Pascuas de Pesaj, eso se traían, comprábamos en Francia las tortas, en fin, nos organizamos como lo que éramos, una pequeña comunidad. Entonces, teniendo estas cosas, era posible de que la comunidad, que cuando alguien nos llamaba, porque teníamos Valencia ha sido una ciudad de paso. Entonces, al ser una ciudad de paso, te encontrabas con muchos judíos que, pudiéndoles interesarse quedarse en Valencia, pudiendo ser interesante para ellos y para su vida, pues quería saber si tenían medios para poder desarrollar su judaísmo con total libertad y con la infraestructura mínima. Claro, teníamos que tener la tienda kosher. Pues mira, hubieron varios intentos, pero mal negocio porque no había mercado. Y encima carísimo. Se cerraron unas cuantas, el Corte Inglés también cogió una isla, en fin. El tener un moré o un profesor, porque no voy a decir un colegio porque eso era impensable, pues tuvimos uno, desgraciadamente falleció, pero mantenerlo era difícil. Tuvimos la suerte, la gran suerte, de que una familia de Chabad Lubavitch se instaló en Valencia, cosa que nos pudo traer, traían vino, carne y unos mínimos artículos que la verdad que nos facilitaron bastante la vida, ¿no? Entonces, ya te digo, eh, nuestra vida gira a lo que es una microcomunidad, por no llamarla pequeña. Yo sé que Asturias, pues tampoco es que sea, ya nos contó, ¿no? Pero, Si oye, te cuento eso la no... de Sevilla, ¡Buah! ya, Me imagino, si te cuento la de ya. Sevilla ya, Entonces, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que sí, por sobre todo supuesto. Y es muy encontrar difícil, muy complicado eso. las 10 personas. ¿Cuántas veces hemos pensado en lo de siempre, ¿no? Y si fue, mire, mujeres no podían contar para Miñán, oye, que lo de Es siempre verdad, es verdad. es el clásico hándicap. Pero bueno, Exacto. esta es nuestra experiencia, ¿sabes? Y las actividades que ofrece Ujú. la comunidad, actividades y servicios, y decir, Sí, bueno, vamos a ver. La verdad es que las actividades que es muy variada. Es que somos pocos, pero nos movemos muchísimo. Es decir, qué estoy bien, metido en todos los fregados, qué cosa bien, que qué yo bien. dije, ahora verás con la jubilación cómo voy a tener más tiempo y tal. Narices. Voy liadísimo, ¿no? Tengo todos... ¿sabes lo que pasa? Que si no te ven, no existes. Si no existes, Totalmente. ya puedes... ¿Tú sabes lo que nos ha costado tener un cementerio, que fue uno de los hitos de esta lista que no he nombrado, pero que son también vitales? Pues nos costó más de 20 y pico años la solicitud, la concesión. Cuando nos dieron el terreno, va y pasa el AVE o se hace el proyecto justamente por donde teníamos la parcela. Bueno, hasta que por fin, ya veréis unas fotos por ahí, cuando al final, no os he dicho, pero al final de mi charla voy a pasar un pase de fotos para que conozcáis un poco nuestra comunidad ya a nivel de imagen.
y entre ellas pues se verá, en fin, las firmas de los acuerdos con el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y es todo muy difícil, todo muy complicado. Entonces tienes que moverte, tienes que estar presente en todos los foros. Como faltas en alguno, ahora también es una suerte de que ya sabes que 2 judíos, 3 sinagogas, pues aquí ya casi somos más comunidades que judíos, porque tenemos una comunidad masortí, tenemos Claro. una comunidad, la nuestra, Reformista. la reformista, tenemos una comunidad de americana, la de la Jaburá, Tarbuz, tenemos Chabad Lubavitch. Bueno, la verdad que cuántas veces hemos hablado y bueno, hemos hecho muchas cosas en conjunto. Procuramos tener una muy buena relación porque la verdad es que la hay, ¿eh? Y, y, y bueno, pues es lo que nuestro modo vivendi también, ¿eh? Somos personas que nos gusta juntarnos, pero eso sí, los unos con los unos y las unas con las unas. Por visto, en la nuestra reunimos todas las tendencias y no nos importa de dónde vengan. Claro, ahora viene el asunto clave, que es, bueno, ¿cuento para Miniano o no cuento para mí? En un cajal o en una comunidad pequeña, el hacerse esa pregunta es un problemón. Porque si tienes 40 personas, dices, bueno, pues seguro que de esos 10 ya son, no tienes problemas. Pero ahí cuando son 12 y no los conoces bien, pues tienes que preguntarle, oye, ¿tú eres judío? Entonces, yo me siento judío, ya estamos. No, no, Y uy, ese es un la problemón. madre en la Ese que es un tú vas, problemón. tienes que pedir todo eso. Y bueno, es un problema. Mm. Yo ahora me han llegado unas solicitudes, se las he pasado al rabinato. No, pues es que no son ortodoxos, no están hechos con el bedín ortodoxo. Pues oye, para mí es un hándicap, ya me quejaré. Sí, es un Pero bueno, hándicap. es Sí, un sí. hándicap. Entonces ya te digo, actividades tenemos de todo tipo, vamos a todos los foros, vienen colegios a la sinagoga, bueno, sí, ahora veréis las fotos, casi esa pregunta la verás por imágenes, las actividades, Estupendo. porque si te las cuento es más complicado y más largo, ¿eh? Claro. Entonces, con esto, ¿cómo ves tú la supervivencia Bueno, de la comunidad? quizá ¿Cómo antes ves de tú la el super... futuro? Tu Sí, futuro, el sí, futuro. quizá antes de la supervivencia sí que me gustaría hacer hincapié en el quiénes somos, pero qué personas somos, qué Ah, familia. Como bien, muy bien. me Mm, preguntabas antes si de dónde procedíamos, exacto. la verdad es que es lo que te decía. mm, Quiero que veas que la comunidad, los judíos en Valencia llevan muchos más años que los que se fijan en el registro de asociaciones religiosas del Ministerio de Justicia. Esa la firmamos en marzo de 1970, pero aquí hay judíos desde el final del siglo XIX. Entonces, sobre ese final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX es donde empezó a haber una especie de retorno, porque había mucha gente que buscaba refugio frente a la intolerancia o a la pobreza, y para los que Valencia era una escala y a veces sirvió de cabeza de puente para formar un itinerario a amigos, a otros familiares, o simplemente amigos de mis amigos, ¿eh? Es decir, aquí se venía, oye, que aquí se está muy bien, mira que somos dos, y ya empezaban a agruparse en las casas sin una, digamos, una formalización correcta de la asociación. Eh, Esa minoría, porque en la Comunidad Valenciana pues somos una minoría, hoy está ya integrada socialmente y profesionalmente e incluso culturalmente. Digo integrada, no asimilada, porque esa es nuestra lucha, que no, la asimilación no pueda barrer la comunidad, porque integrarse está muy bien, integrarse porque nos integramos, nosotros somos
personas muy flexibles, comprendemos todo y podemos integrarnos en cualquier, vamos, eso al menos lo tengo por bandera. Para eso es integrar, y otra cosa es, como dice, asimilarse y seguir costumbres que no son las nuestras, que perdamos nuestras costumbres o las sustituyamos por otras, ¿no? Eso es complicado, ¿eh? Ya, muy complicado. Pero eso vendrá al Complicado. final porque, porque ya te digo, es importante de que eh, este primer avance de gente que pasó aquí en esa final del siglo XIX, que pasó por Valencia, pues la verdad, si analizamos solamente el texto que nos manda, el escrito que nos mandó el Ministerio de Justicia cuando nos dio de alta, pensar que esta era la primera comunidad judía que se establecía en Valencia después de la expulsión de los judíos. Es decir, no hubo otro intento. La de Benidorm fue 2 años después, así que éramos los primeros. Y nos contestaron el 18 de marzo de 1970, con salida del 20 del mismo mes, con lo siguiente. Y lo quiero decir porque figuran unos nombres que para nosotros son unos héroes, ¿no? Entonces decía, visto el escrito dirigido a este departamento por don Hino Mauricio Jayel, mayor de edad, con domicilio en Valencia, de nacionalidad española, por don Jaime Sedaca Ergás, mayor de edad, con domicilio en Sagunto, de nacionalidad española, y don Nisim Miseraj Ignasi, mayor de edad y con domicilio en Valencia, de nacionalidad española, todos españoles, y la documentación que se acompaña formulando la petición legal de la Asociación Confesional No Católica Comunidad Israelita de Valencia, con domicilio en Valencia, en el mismo domicilio que don Hino Mauricio Jayel, y habida cuenta que cumple con lo que se previene en los artículos 15.2 de la ley de 1967, bla, 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 vamos a ver, dice, cuyos representantes legales son los peticionarios antes mencionados, se da, ha tenido bien acordar el reconocimiento de la Asociación Confesional No Católica Comunidad Israelita de Valencia, y para que haga lo que se fije en la ley de asociaciones. Si tú tiras de estos nombres, ves cada uno de dónde viene. Esto tengo que agradecerle a Marilda Zulay, que está haciendo una investigación, en fin, descubriendo las vidas de todos los judíos, digamos, de la protohistoria de la comunidad israelita de Valencia, y me ha dado unos apuntes de estas personas. Fijaros, solamente señalar que respecto a los componentes de esta comunidad, los sefardíes, como tú bien dices, son la mayoría. Cuando se tuvo conciencia en España de que en el norte de Marruecos, ahí en Tetuán sobre todo, concretamente en Tetuán, vivían miles de descendientes de los expulsados en 1492, que seguían hablando el idioma de la expulsión. Bueno, jaquetía y ya sabes. También se sabía, también se vio que en Constantinopla, donde se publicaban periódicos con estos cabeceras, La Voz, El Tiempo, había otro periódico que se llamaba El Judío. Había más de 40.000 sefardíes y que la mitad de la población de Salónica hablaba español. En fin, que los judíos sefarditas, los oriundos de España, y que exportaron la lengua a los países en donde se asentaron. Ni más ni menos que un ilustre valenciano como era Vicente Blasco Ibáñez, había escrito en su libro Oriente, en 1907, decía: y también hablaré en una novela del barrio de Galata, en Constantinopla, el barrio de los españoles, como lo titula la topografía popular, donde 28.000 judíos se apellidan Salcedo, Cobo, Hernández, Camondo, etc. Emplean en el seno de la familia un castellano arcaico que es la lengua sagrada, el medio de comunicación para librarse de la vigilancia de los enemigos. ¡Ah, España, la bella Sion de Occidente! Los míos, los viejos, bajaron de allá. Los cuentos que entretienen a la familia en las noches de Shabbat
Leyendas, bueno, él decía de sábado, yo es que ya lo traduzco, leyendas de enormes tesoros enterrados tienen siempre por escenario la lejana España, país fantástico del que hablan los patriarcas los niños con grave misterio, como hablamos nosotros de Bagdad en las 1001 noches. Y en las fiestas israelitas, las viejas descuelgan los panderos y entonan con sus bocas desdentadas canciones populares del siglo XV aprendidas por sus abuelas en Toledo, que fue como el París del mundo judío. Toledo, el París del mundo judío. En Increíble, fin, sí, sí. recordaré con esto a algunos judíos que gracias a esta investigación que está haciendo Marilda nos ha pasado y algunos que os van a sonar porque son de renombre en ni más ni menos que a principios del siglo XX. Es decir, en 1914, la Primera Guerra Mundial, alemanes, austrohúngaros y turcos, muchos de ellos judíos que habían iniciado su inmigración en el 908 y vivían en Francia, salieron del país como ciudadanos enemigos desde Francia y se asentaron en España. Fue la época en la que llegó a Valencia la familia de Max Aub Monrevich. Max Aub, un autor teatral y libros y, en fin, aquí de mucho reconocimiento. Nacido en París el 2 de junio de 1903, hijo de padre alemán y de madre francesa judía, con dirección en Valencia. Pues fijaros, todos estos judíos asentados, muy pocos en número y de orígenes diversos, como te estaba diciendo al principio, es lo que de alguna forma desempeñaban digamos, los que se han resaltado, lo que se pueden recordar, son aquellos que han realizado, son personajes con actividad pública, que en su caso se reunirían, y hay constancia, se reunirían ellos en sus casas, pues lo harían en casas particulares, como lo hacían en Madrid hasta que fue inaugurada la primera sinagoga en el 17, o en Sevilla o en Barcelona, comunidad judía que en Barcelona presentó los estatutos en 1918, y bueno, pues Max Aub se instaló en Valencia, no es que fuera un ejemplo de religiosidad y todo esto, pero bueno, era judío y como lo que pasaba en aquellos tiempos, nadie hacía gala del judaísmo por los problemas que traía. Ella, digo, escribió novela, cuentos, ensayos, teatro, poesía, y con el fin de la guerra civil, cuando terminó la guerra civil aquí en España, huyó a Francia, donde fue detenido y deportado a un campo de prisioneros en Argelia. En 1942, este señor, desde Casablanca y tras lograr asilo en la maternidad judía, también se trasladó a México, donde vivió hasta su muerte en 1972, salvo esa breve estancia en Valencia en el año 69, una estancia que fue nacionalizado español, fue nombrado agregado cultural de la Embajada Española en París, y como indica Isidro González, un escritor, dice, la labor de Max Aub debió ser importante, lo que determinó que el gobierno de Franco pidiera la anulación de su visado al concluir la guerra civil, invocando precisamente su condición de judío. Es decir, él, no, aunque no hiciera gala, sí que cuando tocó retratarse lo hizo. Otro importante judío que pasó por Valencia y que era Mariano Rawicz, polaco. Nacido en 1908, llegó a España el 29, trabajaba ni más ni menos que con fotografía, fotomontaje, llegó a colaborar con Mauricio Amster Katz, y a raíz de la insurrección de 1934, Rawicz fue desterrado, regresó a España, se nacionalizó español y después de la guerra, condenado a muerte, permaneció encarcelado en Valencia en la prisión de San Miguel de los Reyes. La estancia que tuvo este hombre en Valencia, pero nos consta como judío de los primeros que estuvieron por aquí. Después vinieron otros también de renombrado por su labor en las artes, como Mauricio Amster, que era cartelista, llegó a colaborar con Josep Renau. También fue director de publicaciones del Ministerio de Instrucción Pública.
Uno de los que tengo especial curiosidad por conocer más datos de su vida era un tal Gerardo David Story, seguro que los conoceréis algunos, que escribió un libro que se llama Yo burlé al Tercer Reich. Llegó a Alcoy, en Alicante, como ingeniero de radares en la base militar de Aitana. Este hombre, hijo de madre judía, había nacido en Holanda y fue compañero de clases de Ana Frank. Es decir, la vinculación con el judaísmo, pues, lógicamente era evidente en esta relación de compañero de clases de Ana Frank. A la edad de 12 años logró huir, y porque él decía que a él no le matarían porque tenía un aspecto ario, era un poco rubio, tal. Fíjate qué mal profeta era este hombre, que de su familia, unas 70 personas, solo sobrevivió él y su prima. Es decir, finalizada la guerra, Story, con 17 años, se embarcó de polizón rumbo a América, se alistó en el ejército, estudió ingeniería y en un momento, en los años finales de los años 50, se fue al ejército de Estados Unidos porque necesitaban gente que hablara español y se instaló en esta base de Aitana para hacer un tema sobre radares. Él decía en Alcoy: soy el único judío auténtico de mi fila, comentaba. No había otro. En su compañía no había otro. En fin, esto era lo que diríamos la protohistoria, aquellos hombres con cierta importancia. Pero bueno, si hablamos ya los que conocemos, los que tenemos en la tefilá, estos llegaron a partir del 56, en donde ocurrieron tres cosas muy importantes también. Una que nací yo, esa es la primera. En el segundo, acordaros de la guerra del Canal de Suez, y después fue la independencia de Marruecos, lo que hablamos de dejar, de que se quedó el protectorado, lo dejó España. Eso hizo que hubiera más movimiento entre la comunidad judía y ya empezaran a marcharse unos a Argentina, Sudamérica, Venezuela. Se decía vamos a Bilbao y era que se iban a Israel. Entonces, Esa Bilbao, eso lo decía mucho. eso Y a había una Jerez, vamos a cancioncita. Jerez, que era a Eretz. Israel Sí, decía, vamos a sí, Jerez. a Jerez, que es Eretz. Exacto, Eretz. Sí, 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 sí. Pues los que eran hispanoparlantes, pues se asentaron en España, y los judíos que eran autóctonos, no vamos a llamar los que hablaban francés, fue los que estaban en el protectorado francés, pues muchos huyeron, bueno, se fueron para Francia. Como ocurrió tras la independencia de Argelia, sobre todo el Pied Noir y todo eso, que se fueron para allá. Muchos cayeron por aquí, formaron una cabeza de puente para traer a su familia, y ya te digo, por motivos familiares, profesionales o comerciales, y muchas veces a través de relaciones con empresas que unos llamaban a otros, pues como pasó a mi padre con los Benalal y otros, a nivel de transportes de Argelia en Marruecos, en fin, con profesionales, se ponían en contacto con profesionales valencianos, como por ejemplo en el trabajo de la comercialización de la naranja, de la joyería. Es decir, había un efecto llamada que incrementó la población judía valenciana, que vino a unirse a la que ya estaba un poco más mayor, ¿no? Y con un importante componente sefardí, porque claro, ahí sí que hubo un gran flujo de judíos del norte de África. Así en Valencia llegaron pues los Chiche, los Azout, los que llegaron de Argelia en 1958, los tenemos en Tefilá, sobre todo Chiche, que es de los que van todos los días, los Azulay, dos hermanos que estaban metidos en el mundo de la naranja, cuyo uno de los hermanos, Jacob, es el padre de Marilda Azulay, que la he nombrado antes. Y bueno, primero vino un hermano, después vino el otro, lo de siempre. Uno hacía cabeza de puente y traía después a toda la familia, ¿no? Como fue este caso en 1963. Pues, en fin, así se fueron uniendo a familias judías ya establecidas en la comunidad valenciana, fundamentalmente en Valencia. De origen balcánico, puedo nombrar algunos como Profeta, Sarango, Cohen, Alcolumbre, Béjar, Mizrahi, Saúl, Sedaka, Jayel o Matalón. Pero también de origen centroeuropeo tuvimos unos cuantos que eran Borreuter y Swatch, que son apellidos pues verdaderamente askenazi. Entonces,
Estos conformaron la primera comunidad donde se establecieron lazos y seguir manteniendo la tradición pues, que llevaban en el norte de África. Se reunían en sus casas a pesar de sus dificultades para rezar, porque hay que tener en cuenta que estoy hablando de antes del año 1967, que es cuando se estableció la ley de libertad religiosa. Estoy hablando de antes, del 63, 64, 62. Entonces, no había aún la posibilidad ni las bases como para establecer una comunidad. Recordar entre ellos a Jaime Sedaca, nacido en Esmirna, que se amparó en el decreto para mantener la nacionalidad española, y siempre lo recordamos con mucho cariño, porque, en fin, casado con Raquel Rofé, nacida en Estambul, que cuando llegó a Barcelona, él era como, digamos, sastre, ¿no? Y le dijeron, contacta con los dueños de una tienda de ropa que están cerca del Mercado Central, junto a una sombrerería, y eran Alberto Béjar Béjar y su esposa Raquel Sotil. Y dice, a ver, ¿qué eres capaz de hacer, Jaime? Dice, pues yo hago calzoncillos. Digo, calzoncillos, bueno, pues a ver, prueba. Y entonces el tío se hizo calzoncillos, se ha puesto un puesto en el Mercado Central, y ese puesto fue conocido y es conocido como el rey de los calzoncillos. Y era sin más ni menos que don Jaime Sedaca, miembro querido, ex miembro, ya fallecido desgraciadamente, de nuestra comunidad. Isaac, es que nosotros cuando nos metemos en algo nos Oh, metemos de lleno, es que hay historias de gentes que de verdad Sí, el sí, corazón te lo ensancha, ¿sabes? Y no totalmente. puedo, me llama la atención el trabajo que se ha hecho, ya te digo, Marilda, tengo una ganas de que acabe este libro y poderlo leer, porque vendrán las historias de algunos que ya ha habido muchos intentos, los apellidos marroquíes, sefardíes de Marruecos, en fin, sabes, hay varios libros de Toledano, en fin, y son muy interesantes. Hay otros más, bueno, los padres de Zahra Mizrahi, Nisim Mizrahi de Alejandría y Rosa Saúl Palomo de Esmirna, llegaron a Valencia también desde Turquía, y lo hicieron con su madre, doña Vida Saúl, madre de Rosa, cuyo marido fue declarado desaparecida en la Primera Guerra Mundial. Sí, desapareció. El primero de sus hijos nació en la ciudad en 36, y años más tarde adquirieron como sefardita la nacionalidad española. En fin, lo siguieron su hermana Rosa, Raquel, casada con Alberto Béjar. En estos años se conocieron a otras familias judías, cada uno hacía sus festividades en su casa. Acordaros que aún estamos en esa fase protohistórica, pero que eran personas muy activas, y gracias a ellos se pudo, Samuel Serfati, que después fue el que de alguna forma sirvió de argamasa para unirlos a todos y decir, bueno, esto hay que llevarlo como para adelante de una forma reglada, porque claro, ni más ni menos que acordaros que firmó los primeros estatutos, y se firmó la inscripción en el Ministerio de Justicia, fue Hino Mauricio Jayel, que fue el primer presidente de la comunidad judía de Valencia, que falleció a los 99 años, nacido en Salónica. Todos estos son turcos o de las proximidades. Cuando Salónica era turca. Nació en 1886, ni más ni menos, se plantó en Valencia en 1934, y ya te digo, estableció una fábrica en Ribarroja de mucha importancia. Su mujer contaba con la amistad, y ahí viene la anécdota, de Isaac Carazo, de Salónica, que no sé si os suena el nombre, pero cuando diga que fue fundador en Barcelona de la marca Danone, ahí sí que los conocéis. Isaac Carazo, su hijo se llamaba Daniel, fíjate, Daniel Danone, Carazo, y era de Salónica 1905. Era otro judío que de los que podemos contar alguna que otra anécdota. Ah, o sea que entonces el fundador de Danone, el creador, era judío. Sí, pues eso me consta, ¿eh? Si alguien tiene alguna investigación que lo contradiga, que me saque del error, por ¿Y tú crees que favor. entonces Daniel Danone tiene Era el hijo
Daniel Carazo. Salónica Exacto. nació en 1905. Es decir, estamos hablando que los Danone llevan años en el refrigerador. ¿Eh? Tela. Entonces, ¿qué te digo? Con los años esto se fue conformando muy bien y hubieron estos enlaces, fue muy rico los intercambios. También hubieron cambios en la sociedad española, porque la Iglesia Católica inicia con Juan XXIII una reflexión sobre sus relaciones con los judíos. Ya no hablo de nuestra etate, de Juan Pablo, ni nada de eso, sino Juan XXIII, y con otras confesiones. Así también hubo la Ley de Libertad Religiosa en 1961. Después la ley de asociaciones en 1967, y entonces todo esto hizo pues que de alguna forma pudiéramos ya, creo que también fue importante que en el año 64, sí, en el año 64 en Madrid, organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se hizo el primer simposio de estudios sefardíes en el que el gobierno decide la creación del Museo Sefardí de Toledo. Fíjate de qué época hablamos, ¿eh? Bueno, en fin, no podemos olvidar también hitos internacionales importantes como la Guerra de los 6 días. En los primeros días de junio de 1967, ahí, fíjate, la Guerra de los 6 días, cómo fue de corta, que mi primo, Jacobito Bensabat, fue el sexto y llegó tarde. Es decir, no pudo presentarse voluntario porque se había acabado, gracias a Dios. Entonces, la verdad que nos cuenta su historia de una forma muy simpática. Entonces, todo esto vino a acelerar toda la desaparición de las comunidades judías en países árabes. Es decir, Marruecos, pues nos hizo, vamos, nos tendieron la alfombra para salir, ¿no? Pues sí. Aunque ahora, fíjate que hay tendencias, yo he recibido comunicaciones desde la Embajada de Marruecos y tal, para que volviéramos a poner ahí negocio. A mi padre le pidieron de que volviera a poner otra vez el negocio. Mi padre trabajaba en Marruecos en transportes MAN, es decir, se dedicaba al tema del transporte junto con una familia de alemanes, y y le pidieron que volviera otra vez. Pero bueno, el caso es que en esos momentos pues no estaban favorecidos, y mucha gente fueron decayendo la densidad de población judía, y ya no quedó nadie. Fíjate que después de estas fechas del 67, sobre todo la Guerra de los 6 días, también lo que dijimos del fin de todos los protectorados y demás, ¿qué pasó? Que en el año 69 pues vinieron muchos más judíos, sobre todo los Serfati, que aquí habría de Samuel Serfati, Wahnish, Benamú, Benolol, y otros que van buscando mejores opciones de donde estaban. Por ejemplo, gente que había salido del Arache, se había ido a Manresa, pero en Manresa, o habían ido a poblaciones de España. Podía ser también en Asturias, creo que me suena haber oído algo. Pero no había nada, no había una comunidad. Y lo de siempre, no te encuentras a gusto, te estás fuera de la maceta, te has salido del tiesto, y entonces estás buscando dónde poder. Y algunos, claro, Madrid es carísimo, lo de siempre. ¿Qué pasa cuando te preguntan? Sí, nos gustaría ir a Valencia, pero es que Madrid es muy caro. Pero nosotros, colegio, no, vaya. Y ya, cuando tienen el colegio y tienen niños, ya es un hándicap, porque saben el riesgo que corren y que corremos todos los que aquí hemos criado una familia, ¿no? Entonces, estos apellidos, Serfati, Guasnis, Benamú, Benolor, pues llegaron en estas fechas, en el 63, y los que buscaban estas mejores opciones para que había comunidad, que tengan sinagoga, cementerio, beneficencia, escuela, alimentación kosher, pues si no, se iban a Madrid, Málaga, Barcelona, que eran los puntos rojos, ¿no? Y se fortalecían esas comunidades, mientras que las otras pues íbamos a menos. Aquí en estas fechas quiero recordar el nombre de la familia Amselem, donde está la anécdota de que viajaba la familia siempre junta. Aquí no se generaban puentes, cabezas de puentes, todo junto, hasta el abuelo. 3 generaciones viajaban juntos. El abuelo estuvo, cuando salió desde Larache hasta Manresa, y después llegaron a Valencia en el 73, 1973, ya estaba constituida hacía 3 años la comunidad.
le saltaron las lágrimas después de 14 años sin haber oído un Arbit o una comunidad judía con sus éfenes, y recordar esos nombres, pues siempre su hija Esther me lo recuerda, esta anécdota con el abuelo. Bueno, ya te digo, vosotros ya que sabéis, en el 82 se constituyó la Federación de Comunidades Israelitas de España, hoy Federación de Comunidades Judías de España, heredera del antiguo Consejo de Comunidades, creado en el 64, había un ente intermedio que nos aglutinaba, nos representáis a todos y la verdad que a partir de ese momento pues hemos tenido más fuerza, porque lo de siempre, la unión hace la fuerza, se ha podido tener una relación con los gobiernos, ya no era con las autoridades locales, y ya te digo, para nosotros era muy importante esa unión y el poder aglutinar a toda esta gente que venían de todas partes, ¿no? Y bueno, me preguntabas a dónde vamos. Futuro. Bueno, pues eso, sabiendo que en la actualidad ya España está organizada en torno a estas comunidades, bueno, han salido de Alicante, Centro, Benidorm, Valencia, Asturias, bueno, Torremolinos, Málaga, y estas son conocidas o escisiones de unas y de otras, con con sus propias instituciones de carácter social, cultural, educativo, la ESRA, la Hebra, todas ya tenían sus instituciones. Y como nos decía Jacob Israel, uno de los presidentes de la Federación hace unos años, en uno de sus libros decía: las comunidades españolas, con sus nuevos directivos, calcan los mismos esquemas organizativos de las comunidades hispano-marroquíes del norte de Marruecos, de donde la mayoría era originaria. Pero desde el primer momento se veía la insuficiencia de este esquema, pero todos seguíamos la misma forma que estaba la sinagoga de Tetuán, una de ellas, pues así estábamos organizados. Claro, pero que ahora es insuficiente, ahora es insuficiente esos recursos. Totalmente insuficiente, y sobre todo ante la llegada de una población de origen argentina, donde, con todo el cariño que les tengo y mis amigos, pues todos como mínimo son ingenieros o con un título, y bueno, pues que no hicieran las cosas de un aspecto, de una forma, vamos a decir, organizada y legal. La inmigración argentina poseía además otras tradiciones muy diferentes a la hispano-marroquí. Bueno, entonces, sin pretender ser muy exhaustivos, ni poder entrar de manera pormenorizada en estas convergencias y divergencias entre los diferentes pueblos que formaban o los diferentes orígenes de los miembros del Cajal, podemos decir que unas pinceladas así suavecitas de cómo era la vida comunitaria o cómo sería la vida comunitaria aquí en la Comunidad Valenciana. Se han ido polarizando porque ha habido a lo mejor cierta concepción de que hay masa crítica suficiente para formar esas nuevas comunidades, como digo, la comunidad de Masortí y de Aviv, que es donde se reúnen muchos argentinos, nuestra comunidad, la comunidad ortodoxa de Chabad Lubavitch, y otras que, bueno, pueden dar un servicio y unos servicios que se acomoden a las sensibilidades de a estas sensibilidades judías, ¿no? ¿Cómo te digo? Al producir justamente esa disociación, pues justamente hay que procurar que, vale, disociación porque yo quiero bailar como tú bailas, pero el eje que sea el mismo, y en eso estamos. Procuramos juntarnos en Pascuas, pues vamos a tocar el sofá en viveros, a lo mejor, pues encontrar un río de agua todas las comunidades juntas, y bueno, intentamos hacer todo aquello que se puede
Cuando hay una bar mitzvah, cuando hay una circuncisión, pues buscamos el moel, viene de un sitio o de otro. eh, en fin, la comida kosher, pues ya te digo, gran parte no la consigue Chabad Lubavitch. Y ya te digo, es importante el ver que nosotros, nuestro futuro está justamente en la convivencia, en, ¿cómo he llamado? En el tesón para no perder nuestra identidad, en la memoria. Entonces, recordar todo lo que hizo Samuel Serfati y que ahora voy a hincar un poquito más en su labor en pro y a favor de que la comunidad valenciana tuviera una comunidad judía que estuviera unida, llegó desde Tetuán con su esposa y con su hermano David. Tuvieron aquí 2 hijos, bueno, vinieron con 2 hijos y aunque un hermano venía de Canadá y el otro de Tetuán, aquí se asentaron conjuntamente, se pusieron a trabajar también con sopas Benalal, y bueno, hasta que duró y fue absorbida por Sanusi, y ya se acabó el chollo. Y en el 69, justamente por eso, al tener que buscar minyan para la ceremonia de Brit Milá de la circuncisión, aunque ya estaba la minyan hecha de que se juntaban, pero bueno, él lo quería hacer pues una fiesta como a lo de Tetuán, no, ¿cómo voy a ir a tu casa a hacer la circuncisión de mi hijo? ¿O cómo vais a...? Total, dijo, se acabó. Se molestó en hacer la constitución, vamos, en elaborar todos los papeleos necesarios para que la comunidad pueda ser inscrita en el Ministerio de Justicia y ya te digo, hasta esa fecha, desde que se creó hasta nuestra fecha, venimos celebrando al menos todo el Kabbalat Shabbat, las Pascuas y todo aquello que buenamente podemos Qué bien. por esta masa crítica. ¿Que esto durará? Bueno, pues es complejo, porque tenemos el mayor de nuestros problemas, que es la asimilación. Vamos viendo que la falta de nuevas familias judías que deciden venir a Valencia y que lleven una vida judía es cada vez mayor, y sobre todo por la falta de educandos. Yo, otro gran recuerdo para José Albo, al que lo conoció, no puede olvidarlo porque era un tío que medía 3 metros o algo así, y era una persona que dedicó toda su vida a cuidar a su madre, por decirlo de alguna forma, una persona volcada en dar a los niños la educación necesaria, a los niños y a los que nos consideraba a nosotros niños, porque siempre nos decía, hay que tener que preocupar, ese Sefer hay que tener cuidado que nos, en fin, aun estando en su lecho, me dio un listado de cosas que había que hacer para poder mantener la comunidad como él la tenía muy viva, y entre todos pues poníamos un poquito para poderle darle un sueldo digno, una casa, y para nosotros fue, ya te digo, una ayuda que aún no se ha podido suplir. Tras este fallecimiento nos vemos huérfanos de una institución que para nosotros es vital, que es la educación. En fin, hay otras familias que por cuestiones laborales o familiares tienen que quedarse y que se preocupan por el riesgo que corren sus descendientes de confundir esa integración con la asimilación. eh, y lo que buscamos justamente es dar importancia a hacer buenas acciones que nos permitan sembrar raíces positivas y que podamos abrirnos todos los judíos que deseen acercarse a nuestra comunidad, es decir, que podamos darle servicio. Por eso nos hemos empeñado en mantener un sentido de continuidad y permanencia. La explicación de por qué considero importante el mantenernos, pues eso, nuestro tesón de procurar transmitir nuestras tradiciones es muy sencilla. De la misma forma que lo que decía antes, que un árbol, si le quitan las raíces, se cae, un pueblo sin una cultura puede desaparecer, puede perderse, si no conserva sus tradiciones, su memoria, sus enseñanzas, las enseñanzas de nuestros patriarcas. En fin, quizá por ello
nuestro pueblo judío es antiguo en la historia y hemos sobrevivido al paso del tiempo viendo perecer imperios que se antojaban indestructibles. Pero ese poder no contempló en su justa medida que hay algo más importante que el dominio, que es lo que ellos pretendían, que es el conocimiento, la libertad, la justicia y la memoria de lo que somos. Somos judíos. Para eso era nuestro punto vital. Con esto quiero ya pasar a la foto porque si no voy a dormir y podría ser ya demasiado. Muy bien, pues comparte. Comparto pantalla. Sí, sí. Vamos a ver. Esto es compartir así. A ver, un momentito. Presentación desde el principio. A ver. Ahí. Bueno, no sé si se ve el cartelón que pone Comunidad Israelita de Valencia. Se ve bien grande, Isaac. Se ve grande, el grandote. Bueno, vamos a poner, esta es nuestro Facebook, por simplemente, y esta es nuestra pequeña sinagoga. Está en un primer piso, tenemos un sitio para hacer una sukkah, que ahora veréis. Todos los elementos decorativos los trajo Samuel de la tefilá de Tetuán, en donde él iba, que es el que la habían dejado, y él dijo que él quería recuperarla. Esta tefilá tiene el nombre de Beit Leá por la esposa de Moshe Ben Daan, y la recordamos en este cartel. Aquí veis el Ejal. Tenemos 2 sefers. Bueno, tenemos 3. Un sefer justamente está en Madrid, a ver si nos lo podrían arreglar. Ya veremos. Son 2 sefer. Este pequeño se hizo, y no se lee porque no se puede leer dado las arrugas, se hizo en el día de la Brit Milá del hijo mayor de Samuel. El señalador, el yoyad, creo que le llaman, sofar, sofarim, las diferentes. Esta es la lámpara del novio de la Torá, ¿no? De los Hatanim. Qué bonita. Se pone debajo. Esto era muy larga. Fijaros que tiene arriba las cadenas recogidas porque eso colgaba mucho y claro, los techos de hoy, pero fijaros qué bonita. Sí, muy bonita. Y arriba tiene unas manos, ¿no? La parte superior. Tiene como unas manitas que hay muchos que dicen que es una gallina, otros, pero realmente lo que quería decir es una mano. Tiene sus 5 dedos como. Hombre, importante, ¿no? 5, el mal de 8. 5. Aquí, fijaros, esto es un calendario del Homer. Ahí, con estas dos rojas que tiene abajo, 2 manillas, girabas como un sefer y vas corriendo y dice, Ayom, el día, cuentas los días, las semanas. Es no sé ni los años que tiene. Muy original, ¿eh? Sí, los vasos de aceite, que lo hemos sustituido por electricidad, bueno, que hace imitar la llama. Los que ya no están. Ah, mira. Aquí está Samuel, el hijo de Samuel, Moshe, en un sefer. Otro recuerdo con sus memnotecnias. El candelabro. Unos vasos de Kiddush también muy antiguos. Los sefarim. Aquí el candelabro, y eso es una Hanukkah. Sí, lo de veo, abajo. claro. Esta es la zona de estudio. Aquí donde ya hemos cambiado, esa biblioteca era antigua, se hizo pequeña y tenemos toda la pared cubierta de libros, todos pues referidos a nuestras tradiciones. Esta es la zona de estudio, las 12 tribus. Estas son las reproducción de los ventanales del hospital Ay, ya me vendrá el nombre. Bueno, no te preocupes. Bueno,
Aquí están los sefarim otra vez. Esto nos pilla en, uy, exactamente, en Sukkah, y tenéis aquí los... Oye, pues está bonito, ¿eh? Jaime Serfati, el hermano de Moshe, son los dos hijos. ¿Eh? Esta es una Sukkah, ya hace años de esta foto, ¿eh? Porque veo a la gente muy jovencita y se ve que no la he repuesto. Bueno, bendiciendo. Se parece muchísimo a la comunidad judía de Sevilla. Las mujeres Sí, por este lado, los eh, hombres por el sí, otro. sí. Claro, como no hay dos plantas como en las No, no, tradicionales. los plantas te pegas en la cabeza. ¿Eh? Total. Hay una Sí, cortina que igual. puedes ver aquí. Si viene alguien que dice que no, que tal, que cual, bueno, pues tenemos eh, para hacer la mejizá como Dios manda. Pero bueno, estamos en un Muy bien. proyecto también ahora de construcción. Bueno, aquí está Ah, mira qué bien. uno de los. Aquí está Sedaka a la izquierda, que os hablé de él, el rey de los calzoncillos. Este es el rey de los calzoncillos. Pero, ¿qué señor? El El de la señor, izquierda, el de la el de izquierda que iba a morado. tirantes. Este Ah, que iba a sí. izquierda tirantes. Y el señor mayor es Jacob Azulay, el padre de Marilda Azulay. Trabajaba con el tema de la exportación, importación de naranja. Aquí en Valencia, pues es un elemento pues, de mucho manejo. Ya veo. Con algunos de los miembros. Aquí estamos. Pues mira qué bien. En fin. Cuando nos juntamos en la SUCA, nos hacemos una SUCA que es una maravilla. Todos lo recogemos del campo. Ahí no hay nada que... Sí, sí, recuerdo que pasó Estrella por el grupo una azúcar muy sí, bonita. Es sí, verdad, sí, me acuerdo sí, ahora. sí. La verdad es que las mujeres... Bueno, esto es justamente lo que hablaba de cuando el señor Ribó, actual alcalde de Valencia, firma conmigo y también después firmó con los árabes y las otras religiones. Religiones. Exactamente, aquí este es Ibrahim, el señor con la barba, muy amigo mío, eso es, ¿cómo se llamaría? El pastor, como se diga, de los musulmanes de Valencia, una de las comunidades que hay ahí. Y bueno, la verdad que hay armonía y nos Qué vemos bien. en muchas ocasiones. Esta justamente es un monolito que nos invitó el ayuntamiento, que recordaba a las víctimas valencianas del Holocausto, porque en esas víctimas valencianas habían judíos, habían 2 o 3 judíos y nos invitaron. Y Estrella Israel, pues, nos dedicó unas palabras en recuerdo de estas personas. ¿Mm? Muy Bueno, bien. esto fue homenaje a Imca Virol el año pasado. Ujú. Fue muy, muy bonito, hubo canciones y muy interesante. La verdad que fue una exhibición muy, muy, muy bonita y muy visitada. Bueno, estos fueron algunos de los libros que hemos editado, bueno, que ha editado uno del Ayuntamiento de Valencia. Este lo escribió Marilda. Habla sobre Blanquina March, que era eh, la mujer de Vives, de Luis Vives, ¿eh? Y la Valencia judía. ¿Eh? Es un libro y este es otro libro que se hizo patrocinado por el Consejo Valencia de Cultura, donde recupera la Valencia judía. Está Y escrito por Marilda Estrella también, Zulay eso, y por Estrella Estrella, ¿no? Israel, sí. Muy Sí, sí, bien. sí. Ahí en rojo pone Valencia en hebreo, que lo cogimos de un contrato, ahora no me acuerdo eso. Un día te podría hablar ya Estrella o Marilda alguna cosa de estas. Muy Aquí bien. estaba con Grisolía, Estrella con Grisolía, Marilda y los miembros del Consejo Valenciano de Cultura que patrocinaron su edición. Y esto fue lo que hablabas de la Universidad Católica de Valencia, donde se hizo una charla del antisemitismo en España en la última década. Estaba ni más ni menos que
En fin, se presentó por vídeo la embajadora, doña Rodica Radián, y vino un agente de la Guardia Civil que justamente 2 días antes tuvimos una reunión con ellos, como hacemos todos los años, donde nos han presentado un nuevo plan de seguridad, el plan REDO, en fin. También hubo una conferencia de Esteban Ibarra, al que conozco personalmente, de Movimiento contra la Intolerancia. Eh, También Carolina Eisen, que la veis ahí sentada al lado mío, Sí, 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 bueno, sí. abajo. Y también vino un Juan Hernández, que es director de comunicación de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que ha elaborado muchas denuncias a ayuntamientos y organismos oficiales que, que siguen toda esta historia del BDS, del boicot, desinversión y tal, Sí, en fin, a pero Isaac, eso Israel, no fue ganando. últimamente, eso no salió, sacó el Supremo una ley para Sí, desmontar. sí, 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 aún está, hay un recurso, pero ¿Sigue coleando? seguro, ya hay sentencia, la sentencia es firme, con eso se queda el BDS desfondado, no va a poder recibir subvención de ningún tipo de nadie, y bueno, están ellos lógicamente buscando la vuelta a Bueno, toda claro, esta historia, lógicamente. Pero normal. bueno, por de pronto tendrán que cambiar el nombre, porque esto es lo que nos dije. Bueno, estos a lo mejor salen con otro nombre, pero es lo que hay, ¿no? ¿Y de Fue qué muy fue tu charla, interesante. Isaac? Mira, sí, bueno, claro, y también estoy yo, pues yo hablé de antiguo y nuevo antisemitismo en nuestra comunidad. Yo hablé, pues, de lo que era el antisemitismo, entre comillas, religioso, en donde, pues, éramos deicidas, nos echaban la culpa, y ahora nos echan la culpa pues, eso, de estar torturando al pueblo judío, de que somos nazis ante tal, de que, en fin, todo este del nuevo antisemitismo, entre comillas, político. Y la verdad que la gente tuvo una visita de todo. Piensa que esto era en la Universidad Católica de Valencia y bueno, pues los chicos estuvieron interesados. Después, casualmente, o antes de esta, tuve otra. ¿Sabe lo que pasa? Que Valencia es una ciudad especialmente mm, metida en todos aquellos conflictos antisemitas que te puedas encontrar. Es decir, aquí hay una abundancia de antisemita por metro cuadrado que siempre nos ha llevado un poco preocupados, la verdad. Pero bueno, les En el damos sur también, caña en el todo sur lo también. posible. Le damos caña o que denunciamos, todo lo denunciamos. Vino el Duke este de supremacista blanco y antisemita y del Ku Klux Klan. Y bueno, no le dejamos que alquilar el local en ningún sitio bajo la amenaza de que se iba a hacer público quién tipo de gente van a ese hotel o algo de eso. Y se tuvo que ir. En fin, estos son los mismos que de alguna forma fastidian cuando el Rodotom, el Benicassim, al rapero, en fin. La verdad es que procuramos mantener la línea muy cerrada frente a este tipo de antisemitismo. Y ahora con la nueva definición, bueno, nueva, ya lleva del 16, creo, del IHRA, pues nos ayuda bastante, y más habiéndola aceptada España como adherido España a esa definición. Exacto. Bueno, quitando mi camisa, el tema era estupendo. Me puse, vamos, Estás muy como moderno, puedes ver, Isaac. hawaiano. Bueno, Pues, aquí estamos en una perdón. visita de colegio. Marila está explicando las nociones sobre el judaísmo a chicos que vienen de diferentes colegios. Aquí es otro, y vienen muy a menudo, muy a menudo. Es decir, eso es una de nuestras labores, concienciar a los niños, y eso es por lo que no hemos cambiado Comunidad Israelita de Valencia, por hacer un poco de pedagogía. Porque no quiero, si tuviera la DBC que me dice, bueno, ¿y vosotros los israelitas, por qué los palestinos no sé? Un momento, ¿tú sabes lo que es un israelita? Sí, pues que de Israel, sí, de Israel, ¿qué Israel? Israel, el país, no, no, no. Es que hay Israel, muchísima ignorancia, el patriarca. independientemente. Israel, Jacob.
Cuando decimos escucha Israel, no estamos hablando de un país, estamos hablando de Jacob. Sí, es muy difícil Bueno, para pues ellos eso entenderlo. lo queremos mantener como pedagogía y por eso no hemos cambiado el nombre. Pues como dice el cartel, muchísimas gracias, querida mía y queridos míos. Pues si quieres, podemos abrir los micrófonos y si Sí, alguien te sí. quiere preguntar algo, ¿de acuerdo? Vale, Vale, pues ya tú está, misma. ya podéis A ver, tú vas a decirme las preguntas, si porque... quieres, no, si quieres quitar para que yo Ah, sí, sí, pueda, dejo de compartir. Claro, sí, claro. por Ahí favor, estamos. sí. Y así es Muy más bien. fácil para mí. Mm. Yo les reactivo el audio a todos, que lo he hecho también antes, pero no sé qué pasa, que a veces... Vale, pues... Gracias a lo que me han soplado. Adasa, murales de Chagall, esos son. Y más, cuando me llegue a casa ya verás cómo me va a poner Estrella, porque ella le encanta el arte y la verdad que no me haya acordado no tiene perdón. Pues ya podéis preguntarle, ¿estáis todos con el micrófono activado? Simona Bencid, mi profesor en Tetuán, Monsieur Albo. No me digas. Sí, sí, exactamente. Sí, y somos familia también, tú y yo. ay, pues Barchilón. seguramente Barchilón, claro, Barchilón. Mi padre es Jacob Sananes Barchilón. Y Sí, mi madre era Estrella Barchilón. claro. Y es que al final empezamos a conocernos todos, Isaac. Empezamos a Sí, tirar de sí, la sí. manta, Yo iba mucho a su empezamos a casa. tirar de la manta y Tú nos viniste. conocemos todos. El primer escalestri lo vi en su casa, nunca lo había visto. Ah, sí, en Palma de Mallorca. No, no, en Tetuán. Ah, pero tú dices, no mi padre. ¿Cómo? Tu No mi padre padre. Jacobo. Tu padre Jacobo. Sí, sí, sí. Pero Pues yo yo me vi acuerdo, ahí en tu casa el primer escalestri en Tetuán. yo me Con tu acuerdo que con tu hermano y tu hermana. sí, yo me acuerdo del escalete lo tenía en Palma de Mallorca. A no ser No, no, y en Tetuán. ya, pues sí, es posible, es posible. Yo era muy pequeño. Exacto. ¿No fuiste tú a Málaga, perdón, a Torremolinos? He ido a Torremolinos, sí, varias veces, pero Cuando vamos. fuimos todas las Ah, comunidades. no. Yo Es que, estoy ya en Israel. No. ah, He hecho oye, ¿Cali se ha quedado entonces, dormida? ¿Cali se ha quedado dormida? Cali, Cali, despierta. Dormida, la pobre. Es Es que que escucha un ella... poco... lo dije, que yo soy capaz de dormir, No, vamos. no, es que estará cansada por cualquier cosa. Me imagino, Seguro. Sí. me imagino. Oye, pues mucho gusto, Simona, mucho gusto. Igualmente. Ahí conocerás, está en Jerusalén, está Jacobito Ben Sabbat Claro, tu tío y le he visto. con mi tía Alegría, ¿sí? Exacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Ahora le escribiré algo. Mi madre y tu padre eran primos hermanos. Vaya, qué bueno. Isaac, ¿te puedo preguntar en qué año saliste de Tetuán? Pues, ¿Como yo? pues nací en el 60, perdón, salí en el 64, 63, 64, porque tenía 8 años. 8 o 9 años. 74, nosotros salimos en el 74. Ya había problemas entonces, había pintadas sí. Pero tú eres y mucho cosas. más joven que yo, vamos. Bueno, pero tuvimos que salir igualmente. Claro que tuvieron que salir. Claro. Tuvimos que salir, era un problema. Sí. Entonces conoces también a los de Tetuán de Madrid, ¿no? Como Salomí, toda esta gente. Bueno, la familia Bendaan. Bueno, claro, sí, claro que sí. Pinjas Bendaan. Salomé Benalal. Perdona, ¿quién eres? ¿Efraín Ranto? Sí, soy yo. Ah, hola, Efraín. Hola, ¿qué tal? No te conozco. ¿De dónde llamas? ¿De dónde vienes? De Madrid. Por eso estaba agradeciendo, porque yo no sabía que la sinagoga se llamaba Betlea, como de recuerdo a... Porque aquí en Madrid lo conocéis, ¿no? La sinagoga de Perón se llama Hasdelea. La de Balmes, dice. No, de Perón. Ah, la de Perón. Se llama Hasdelea, en memoria también de Lea, la mujer
Hicieron muy buenas acciones, y pusimos ese nombre, sí. Ah, y hay una yeshiva también en Israel, en la ciudad vieja, que se llama Hasdelea, en memoria Caray, de su, sí, pues de su gran esposo. memoria que hay que tener con ella, sí, señor. Sí, sí, sí. Vale, no, muchísimas gracias. Ha habido mucha historia de cómo evolucionó todo, desde de lo que decías tú, de los Pienor hasta ahí. Claro, Wow. Yo claro, no conocía todo eso. claro, es que aquí parece como si hubiéramos nacido ayer, ¿sabes? Y llevamos ya a menudo traste de historia. ¿Qué hay, hermano? Hola. Muy bien. Me has dicho sobre las comunidades pequeñas, naturalmente en Las Palmas también se ve reflejado exactamente Sí. igual. He vivido muchos años en Las Palmas y ahora iremos a vernos la semana, dentro de 2 o 3 días. Y la verdad que tenéis, pues eso, la problemática la sigo viviendo aquí, pero allí aún estáis más cohesionados, o podéis hacer más actos ahí. Que un Shahrit de Shabbat es un milagro, nada, es decir, ya lo sé. Tienen cierta libertad, hay gente que tiene que coger el coche porque vive a 60, 70 kilómetros, hay mucha mano libre para que puedan... Ya después, eso, cada uno valora su nivel de exigencia, claro. No, hombre, estas pequeñas comunidades. Y saludos a esa prima que ha salido por ahí. Me veo muy identificado. Yo soy de la comunidad judía de Sevilla. Sí. Y la verdad es que me veo muy identificado con la vuestra, totalmente. Vamos. Totalmente, eso lo he dicho también. Tanto en la actualidad como en los orígenes. Los orígenes de nuestra comunidad fue mi familia, pues te estoy hablando de los años 30, 40 por ahí, en una fábrica de turrones. Mi familia tenía una fábrica de turrones y se reunían en el patio de la fábrica de turrones entre peroles, y allí fue, digamos, fue justamente el inicio, por supuesto, sin estatuto, sin nada, fue el inicio de la comunidad, hasta que, bueno, después con el paso de los años se formalizó, pero me identifico muchísimo, tanto, ya te digo, en la actualidad como en los orígenes. Es que es otro mundo. Yo cuando veo que en Madrid se subasta los asientos de Kipur y tal, y para coger y tal, y vamos, aquí casi hay que pagar para que recojan. Para que venga la gente, tienes que pagarle a alguien para que venga. Claro, vamos, hombre. Y ahí, vamos, pues una envidia que no veas, envidia sana. Envidia sana, claro que sí. Bueno, pues, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Aida? Aida. Sí. Yo quería, bueno, por supuesto, felicitarte. Ha sido muy sorprendente lo que has contado, porque claro, es la ignorancia que tenemos unas comunidades de otras, pero me ha encantado cómo lo has contado, y además estos encuentros sirven para que nos demos cuenta de cuánta vinculación, ¿no? De una u otra manera tenemos entre todos, y nuestras batallitas vienen a simbolizar el trabajo que nos cuesta estar y permanecer, ¿no? Pero yo siempre me llamó la atención porque a mí me parecía siempre que en Valencia tenía que haber muchísimos más judíos. Porque Vamos a ver, a verlos seguro que haylos. Otra cosa es que se signifique. Cuando llega Kipur o por ejemplo, te llaman por teléfono, mira, soy Shlomo Ben no sé cuánto, ya sabemos que eres judío, poco más me puedes decir, y tengo un niño que hace 13 años va a hacer la Bar Mitzvah, y sí, ¿y qué estás por Valencia? No, llevo aquí 12 años. ¿Qué? Sí, bueno, pero yo soy de Israel y no vamos mucho. Bueno, ya, no vamos mucho, va a ver que no veis. Claro, y te encuentras con que ese señor quiere hacer la Bar Mitzvah y me parece, claro, quiere hacer la Bar Mitzvah. La Bar Mitzvah se es o no se es, pero bueno, que quiere hacer la fiestita y que suba al Sefer y todo esto. Y nada, lo hacemos y en ese día, dan una invitación al pastelito y no se vuelve a ver. Igual que aquí. Igual que aquí. Y ya no te digo cuando el asunto es de mayores, es decir, ya pasa a otras cosas. Pero eso es muy triste, eso es muy triste, pedir una celebración y después no aparecer, es un poquito triste. Sí.
Pero bueno, ya va en el sueldo. Exacto, ¿No es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Y tú no notas que haya más acercamiento ahora? Vamos a ver. Nosotros tenemos un problema y es que estamos envejeciendo todos. Claro, como Hemos tenido un trauma muy fuerte. El 30 de enero falleció uno de los niños más vitales que teníamos ahí, el hijo de Moshe Serfati. Bueno, pasó toda la prensa y todo eso, ¿te acuerdas? Y la verdad que estamos aún recuperándonos de esto del COVID y de todos estos problemas. Pero sí, vemos, yo por mensajes vemos, pero, ¿sabes? Sigue pasando eso mismo. Yo quiero cumplir con lo que me obligan los estatutos, lógicamente, de que judío, pero tú sabes lo que me cuesta decir que no puede venir, porque no que no puede venir, pueden venir, ahí vienen católicos, viene la amistad judeo-cristiana, no he hablado de ellos, pero son unas personas con las que tenemos muchas actividades conjuntas, están volcados con nosotros en todas las charlas y todo esto. Vamos, no es que sea amistad, es más que amistad, es casi familia. Y viene gente de todo tipo. Ahora, tenemos que contar Minyan y me obligan, y tenemos obligado a esto. Yo personalmente sé que me estoy metiendo en un buen jardín, pero me da igual. Creo que hay que empezar a destaparlo. Claro, a ver, la halajá es una cosa que se ha ido estableciendo conforme han ido pasando cosas y que lógicamente pues, se va modificando. O sea, la halajá de hace 2 siglos no hablaba del trasplante, ni hablaba de la fertilidad, sí. hablaba, Todo ¿no? eso está muy bien. Yo, que fíjate lo que te he dicho, es decir, sé que hay que moverlo, pero es lo de siempre, no sin perder nuestra esencia. Es decir, Claro. nuestra esencia no es... Ahora, decir a alguien que se ha ido a estudiar, lo ha convertido un rabino reformista y ese rabino no está reconocido por otros rabinos y tenemos este problema, ahí donde yo me quejo. Porque son a lo mejor más judíos, ¿cómo? Que saben leer perfectamente la Torah que yo no lo sé. Yo nací judío, yo he tenido pocos esfuerzos. Cuando alguien ha pasado y después procesos de conversión con Bedín, vamos, para mí son unos héroes, unos superhéroes. Evidentemente, pero es que no se puede hacer una ley tan rígida que te paralice, porque la vida te lleva por otros caminos. A ver, el tema del Internet. Nosotros, como lo conté la vez pasada, metimos Internet mucho antes de que se permitiera, porque a mí me parecía que desde el punto de vista de judía no podía dejar a gente que quería rezar con nosotros fuera porque enchufara un ordenador. Yo lo dejaba ya encendido, no pasó nada y ya está. Y no pasa nada. ¿Qué pasó? Viene el COVID y se ven forzados a hacerlo. Ahora es kosher y hace 2 años no era kosher. No, lo que pasa es que cambiaron las circunstancias. Pues igual que eso todo. O sea, lo que no puede ser es que tú seas tan rígido. Por ejemplo, el tema de viajar. La halajá dice claramente, hay una respuesta que dice claramente, si un judío viaja en Shabbat para ir a la sinagoga, es mucho más importante que vaya a la sinagoga a que no coja el coche. Porque el ir a la sinagoga le hace cumplir con el Shabbat. Si se queda en casa viendo la tele, ¿qué Shabbat es este? Ver la tele tampoco puede, pero vamos. Bueno, pero quiero decirte que si se queda en casa y no participa en el Shabbat, tú lo estás perjudicando. Entonces, hay una respuesta. Digo que hay un debate que está aún en el subsuelo, y habría que sacarlo un poquito, ¿sabes? No hable de eso, que te mete en un fregado. Sí, te mete en un fregado cuando se trata sobre todo de rabinos. Yo ahí donde me meto, en las jerarquías, y estas cosas, no, es que yo los cuartos traseros, no, este sello no, porque los cuartos traseros no sé qué pasa con ellos, y bueno, pues no, pues lo mismo eso que las teudas. A mí una teuda hecha por un rabino me tiene que valer. Ya veremos.
Porque Pero bueno. el rabino que la firmó, que no es uno solo, que son 3, están perfectamente autorizados para hacer ese tipo de cosas porque han estudiado, han estado 3 años estudiando y saben lo que están haciendo. Entonces, es mucho otro tipo de conversiones que sabemos que existen. Sí, después hay por internet esta que te dan el título de abogado, pero esto no hablamos, o sea, hasta ahí llegamos. Es decir, que te den el carnet de conducir porque pongas un cupón de Valispar, pues no, pero... Pero bueno, enhorabuena, Isaac, es maravilloso y hay que tener fuerza. Hay que viniendo de ti, la verdad que te lo agradezco. Pues Isaac decía que no iba a estar más de 1 hora, ¿eh? Son las 8:30, ¿eh? ¿Cómo? Isaac dice, yo 1 hora no he hecho. Ha sido muy no pasa nada, Isaac, porque ha sido muy interesante y nos hemos visto muy reflejados en las cosas que has contado, ¿eh? Vale. Todos. Pues con eso me voy más tranquilo a cenar. Además, esto se graba, después se pasa por las comunidades y la gente que no ha podido asistir lo ve. Bueno, y pues siempre entonces... puede ser un remedio para el insomnio, ¿eh? Hemos visto claramente. ¿Eh? Bueno, pues entonces, Isaac, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. De verdad, y ya nos despedimos. Nos vemos, si Dios quiere, ya en enero, con un siguiente ciclo de conferencias comunitarias. Muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Si no nos vemos, Hatzameas para Hanukkah. Chao. Hatzameas.